Bienvenida, doña Eulogia, a Enfoque Matinal. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. El tema de la discusión del nuevo código laboral, del código de trabajo, del aumento de sueldo, el salario mínimo, tiene focalizado a la mujer como algo que el sector patronal ha querido mantener como un poquito distante sobre los nuevos requerimientos, cómo se accesa a la fuente de trabajo, cuáles son las condiciones para permanecer en una fuente de trabajo. Todo aquello parece como algo por donde no hay que comenzar a hacer. ¿Qué plantea el área que usted representa y qué posición van a llevar a esa mesa de trabajo? Bueno, una cosa es el comité de salario y otra cosa es la reforma del código de trabajo. Sí. En el comité de salario, ahí se expresa un salario global para todos los trabajadores y trabajadoras cuando estamos hablando del aumento salarial por las empresas, la categoría de empresas grandes, medianas y pequeñas, pero es igual. Ahora, en lo que tiene que ver con la reforma del Código de Trabajo, sí, allí tenemos propuestas donde hay mucha resistencia empresarial a asumir en la reforma del Código las cuestiones que tienen que ver específicamente con las mujeres trabajadoras. Hoy en día se requiere que una mujer que trabaja se le preste atención en materia de derechos laborales más allá de lo que comúnmente se ve como la norma laboral entre trabajadores, porque hay que tomar en consideración que las mujeres tienen condiciones especiales que hay que atender en el trabajo. En la situación de vulnerabilidad que tiene la mujer de discriminación, hay que darle un tratamiento especial en el trabajo. La situación que tiene la mujer de responsabilidades familiares, hay que darle un tratamiento especial en el trabajo. Y entonces hay que buscar la forma de conciliar el trabajo asalariado de la empresa con el trabajo de la mujer en el hogar. Esa conciliación tiene que ver con la creación de las estancias infantiles o lactarios para que las mujeres puedan preservar la leche cuando están en condiciones de maternidad. Eso tiene que ver con las condiciones de maternidad misma de la mujer, los permisos, los periodos de compartir pre y postnatal con la criatura e incluir al padre también. Ya hoy en día no podemos hablar solo de maternidad, cuando la mujer está embarazada y va a dar a luz. Hay que tomar en cuenta que hay que llamarle maternidad y paternidad. Porque la mujer de a luz no es ella solo la que tiene que retirarse, eso hay que compartirlo con el padre también, que debe ser incorporado al cuidado de la criatura en los procesos de permiso. Pero bueno, continúa. Y también está otra parte que hay que incorporar de un segmento, una población muy fuerte de mujeres que están excluidas de toda protección laboral, que es la mujer en el trabajo doméstico. Las trabajadoras domésticas no tienen ninguna protección. No reciben social, nada. Entonces hay que incorporarla en materia de derechos laborales. Precisamente hay una campaña continental dirigida por el Movimiento Sindical Mundial y nosotras estamos impulsando esa campaña que se llama Trabajo como ningún otro y derechos como cualquier otro. Entonces esto va enfocado a las trabajadoras domésticas porque hay que definir la jornada de trabajo, hay que definir los salarios mínimos de las trabajadoras domésticas, hay que incorporarla a la seguridad social. Estas mujeres y su familia viven reproduciendo ese error de pobreza que es estar cultivando excluidas. Miseria, claro, que inclusive, porque... perdón, me identifico mucho con lo que usted dice, que inclusive ni siquiera cuando salen embarazadas tienen ningún tipo de protección. O sea, cuando una doméstica, una persona que hace este trabajo tan extraordinario sale embarazada, lo que es botarla, o sea, tú la sacan de los trabajos y ya no se va ni con sus 3 meses, nada, absolutamente nada. Pero incluso, y me gustaría hacer ahí hincapié, si nos vamos a la parte de cuantificar el trabajo dentro del hogar, que es el que asume en este caso la trabajadora doméstica, sí. Si lo cuantificamos, podríamos fácilmente tener un paralelismo con cualquier otro tipo de trabajo de grandes exigencias. Si así cuantificamos la labor doméstica en los hogares, que muchas veces lo asume la madre en el seno familiar, otras la trabajadora doméstica, pero no quita la realidad de que es un alto costo. ¿Por qué? Porque es un trabajo prácticamente de 24 horas al día. La alimentación, la limpieza, la seguridad, son muchas áreas en las que se ve envuelta esta mujer, ya sea madre de familia
o la trabajadora doméstica como tal. Por eso ciertamente entendemos que debe de regularse esta situación para que tengan acceso justo también a los beneficios que como ser humano les corresponde. Pero me gustaría compartir una experiencia en ese sentido. Fíjense algo, independientemente de que no está regulado por ley, sí es sabido que hay muchos casos en que han sido violentadas en sus derechos las trabajadoras domésticas y por asesoría van al Ministerio de Trabajo. Esto sin que todavía esté amparado por ley el tema de incluirlas en una base de datos como los demás trabajadores del sector productivo de la República Dominicana. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque aunque sea de manera informal, usted que nos está viendo y probablemente esté en calidad de trabajadora doméstica, sí se puede acudir al Ministerio de Trabajo ante alguna violación de derechos fundamentales de su labor. Por ejemplo, si usted trabajó y no se le pagó, por poner un caso más regular, usted puede ir al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo está en la obligación de llamar a su empleador o a su empleadora para que rinda cuentas al respecto. Es importante que aunque no esté legalizado propiamente, sí se puede hacer. No está totalmente sin salvar esta situación y hay que acudir a lo que mientras tenemos en la mano para no permitir que continúen violaciones en este sentido. Mire, quiero aclarar que el Código de Trabajo que tenemos tiene un capítulo especial para la trabajadora doméstica donde las excluye prácticamente de todo, inclusive dice que se le paga un 50% de salarios y un 50% es el que la permanencia en el hogar, lo que ella consume en el hogar y su alojamiento. Pero en la práctica no es así. Sí, pero en ese mismo código también se establece en un principio que dice que el Código de Trabajo tiene carácter territorial y se le aplica por igual a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción. O sea, el mismo código que las excluye en un capítulo, las recoge en su principio. Entonces nosotras en las discusiones, cuando ellas tienen problemas, recurrimos a el principio del Código de Trabajo que reconoce eso. La otra cosa es, el país adoptó en el año 2012 el convenio 189 de la OIT y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo y ese es una ley en el país. Y ese convenio reconoce todos los derechos a las trabajadoras y trabajadores domésticos, porque no solo son mujeres. Claro. Un 96% son mujeres, pero también hay hombres. Entonces, ya hoy en día en República Dominicana no se puede decir que no hay legislación que proteja. Lo que pasa es que el convenio casi no se conoce, la población no lo domina, no tiene acceso. No, lo que pasa es que la que hacen la práctica no lo conocen y a los empleadores no les interesa que lo conozcan tampoco. O sea, pero ya no se puede decir que en el país no hay ley para proteger a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, porque el convenio las incorpora a la legislación. Lo que estamos tratando es que en la reforma laboral también los conceptos del convenio sean reconocidos. Sean reconocidos, pero aún así los empleadores tienen mucha resistencia a incorporar los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos. Me gustaría incluso citar, a propósito de ese convenio 189 de la OIT, algunos aspectos fundamentales del mismo para que entendamos de manera más llana de qué estamos hablando propiamente. Por ejemplo, el derecho a la cesantía, que lo padecen tanto las trabajadoras domésticas como el trabajador dominicano en sentido general, un tema de amplia discusión. El derecho a vacaciones, la obligatoriedad del registro de las trabajadoras ante el Ministerio de Trabajo, tandas de horario preestablecidas, acceso a la seguridad social, entre otras garantías que ya son laborales. Y como usted dice, si estamos hablando de todo trabajador, bueno, pues eso incluye también la parte doméstica, que es otro trabajo. Doña Eulogia, ¿a cuáles derechos conquistados se refiere el sector empleador cuando quiere como que se renuncia a aquellas conquistas ya obtenidas? El mismo doctor Alburquerque ha hablado de eso, de que no podemos volver atrás y comenzar de cero. Bueno, ¿qué es lo que ellos quieren que se cambie? Bueno, fundamentalmente derechos conquistados. Por ejemplo, en la cesantía laboral ya todo el mundo sabe la resistencia que ellos tienen a que los trabajadores y las trabajadoras continúen disfrutando del derecho de esa prestación laboral, que esa es la única seguridad que tiene un trabajador en un país como este, donde el empleo es tan inestable cuando se va del trabajo. En asuntos de maternidad, también han tratado de que nosotras tenemos ahora que, bueno, 90 días de licencia pre y postnatal. Pues han tratado de que a partir del nuevo código, si se aprobara,
cuando una mujer, cuando llegue el periodo de retiro de la mujer, que si la mujer quiere, solicite sus prestaciones laborales, se la dan para que se vaya como romper el contrato de trabajo con la empresa y después de que incorporarla. ¿Usted cree que después que ella la han despedido, la van a incorporar? Y que voluntariamente la van a reincorporar, o sea, que no se vean obligados a no verse obligados a dar esa licencia pre y postnatal. Pero la parte que está detrás de eso es muy importante, porque el hecho de que se despide en medio de esa situación y volver a incorporarla significa que ya no tiene derecho a lo antes trabajado. Esto es un tiempo acumulado que desaparece en perjuicio de ese trabajador o esa trabajadora. Bueno, las prestaciones que pueda haber acumulado a la fecha, sí, la tiene. Lo que pasa es que cuando rompe el contrato tiene que hacer un nuevo contrato y ahí comienza a perder. Desde cero. Ahí comienza a perder las diferencias por la suma y cálculo de los días que ella debe tener sumado en cuanto a la cesantía. Pero también es que hay un problema que nuestro empresariado tiene, y es que el empresariado nuestro ve la maternidad como una cuestión económica nada más, no la ve como un valor social, y hasta que no comprendan eso, solo en este país se ven cosas así, de que la maternidad se vuelve una discriminación en el trabajo, porque eso es un derecho muy propio de la mujer trabajadora, y si la mujer está incorporada al trabajo, la maternidad debe ser asumida en el trabajo, igual con todo el derecho de disfrute de protección como todos los trabajadores y trabajadoras, e inclusive porque la maternidad en gran medida está protegida por la seguridad social. Ahora, bien, en la seguridad social tenemos un 30% de trabajadores y trabajadoras formales. Hay unas trabajadoras que están laborando, pero que probablemente no estén incorporadas a la seguridad social, porque aquí sabemos que hay mucha elusión o evasión en la seguridad social, en la que la gente tiene un contrato de trabajo, pero no está registrado en el Ministerio de Trabajo, sino que lo hacen de manera muy oculta, y eso también afecta mucho a la mujer trabajadora, que se quede excluida de la protección social. Y no me hable de la informalidad. Realmente, bueno, usted lo ha mencionado con el tema del embarazo, bueno, hay cierta... Pero hay discriminación para la mujer aquí. Sí, también tenemos el problema del acoso, el acoso sexual en el trabajo y el acoso laboral, acoso moral, porque a veces no es solo el sexual, también hay un acoso moral que se da en el trabajo contra la mujer. Y yo quiero decir que la cuestión del acoso sexual no es un asunto solo de los empleadores, también es un asunto de los mismos compañeros de trabajo que no tienen una clara conciencia, y eso tiene repercusiones fatales en la familia. Y el acoso no es solamente quererse acostar con la compañera, sino las cosas, los improperios que se dan ahí. Sí, eso ya parte de lo que es el acoso moral, el acoso en el trabajo, pero en el aspecto de acoso general y regularmente sexual, intervienen también compañeros de las compañeras en el trabajo, y que cuando las mujeres son acosadas en el trabajo, van a la familia y terminan en violencia intrafamiliar. Por ejemplo, hemos tenido compañeras que nos cuentan que han sido acosadas en su trabajo, le han comentado a su compañero cuando llegan a la casa que ha sido acosada, y el compañero la responsabiliza a ella. La revictimiza. O sea, ¿qué instancia tiene esa mujer? ¿A dónde acude? ¿Quién la auxilia? No, debe acudir, en primer lugar debe acudir a la Procuraduría encargada de género. Deben poner esa queja, o pueden ir al mismo Ministerio de Trabajo y hacerlo. Lo que pasa es que casi nunca lo dicen. Ese es otro de los serios problemas, porque nosotros necesitamos tener justicia creíble, eficiente, y justicia que se preocupe por los problemas de la mujer, porque muchas veces las mujeres no ponen la queja también por temor después a represalias. Así es. Como en efecto sucede. Es increíble, usted es víctima de una situación, y cuando va y pone la queja de buenas a primeras, usted se convierte en victimaria, porque entonces le hacen algunos consejos, no le prestan mucha atención. La pareja que ha sido reprimido no se entera, y entonces comienza a adoptar medidas represivas contra su pareja, contra la mujer. Entonces todos esos elementos se complican también en lo que tiene que ver con el trabajo. Que doña Eulogia, tenemos que ir a una pausa, pero antes de ahí yo le voy a dejar una pregunta formulada.
El Poder Ejecutivo nombró una comisión que buscara como una intermediación entre los empleadores y los empleados. Como si el gobierno, como si el Poder Ejecutivo se pusiera más de un lado que de otro, no siendo un ente de equilibrio entre un sector y otro. ¿Cómo se percibe esa situación? Me dice después de la pausa, volvemos un momentito.